Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y señores, yo no sé ustedes, pero yo siento que hay un cambio en el ambiente, hay una nueva vibra, hay una nueva energía. El clima definitivamente tiene que ver, finalmente ya se van acercando los días más cálidos, sale el sol y hay como un colectivo de nos estamos sintiendo mejor. Vienen cosas mejores y más o menos esa va a ser la vibra en parte del episodio de hoy, porque si bien vamos a continuar expandiendo un poquito en toda esta temática de mindset que venimos hablando desde hace varios episodios, este en particular se titularía una de dos. O lo podemos ver como la confianza en la vida, y es un término que literalmente sale de mi última sesión de terapia, y ya les voy a contar más. O el rebranding de el peor escenario posible, o que es lo peor que puede pasar. Y yo creo que eso es como más llamativo. Ambos ejemplos salen justamente de mi última sesión de terapia, que fue la semana pasada, y es lo que inspira un poco el episodio de hoy. Como les digo, tiene un poco que ver con ese cambio energético, de clima, de humor, como de ver la luz nuevamente y volvernos a emocionar y volver a tener ganas de vivir la vida al máximo. Y quizás en el contexto de todos ustedes dirán, pero ya, ¿qué cambió de la semana pasada a esta? Y se han estado dando cosas, hemos estado recibiendo respuestas que necesitábamos, información que necesitábamos, y esto obviamente ayuda a ir aclarando un poco el camino. Si bien en los últimos episodios hemos hablado no solo con el tema de mindset, sino incluso de navegar la incertidumbre, qué hacer en esos momentos donde no tenemos todas las respuestas, donde no tenemos toda la información. Aún no hemos llegado 100% al otro lado del camino, y yo sé que estoy hablando en términos un poco abstractos y no siendo tan específica. Hay ciertas cosas que elijo guardarme hasta que ya tenga certeza o hasta que ya hayamos dado otros pasos, pero en el contexto de lo que estamos viviendo en diferentes áreas de nuestras vidas, tiene que ver temas de mudanza, tiene que ver temas de hogar, tiene que ver temas de papeles, y todo está muy interconectado. Entonces esa es como la base de lo que les puedo brindar en este momento. Pero una de las respuestas ya llegó. Una de las respuestas que buscábamos ha sido positiva, cosa que me tiene muy emocionada. Y en este aspecto en particular, que tiene que ver con el tema hogar, que tiene que ver con el tema mudanza, y ya se imaginarán por dónde vamos, y como les digo, más adelante le voy a dedicar un episodio completo a todo esto. Pero en este momento, y una de las cosas que hablaba con mi terapeuta al respecto, fue cómo me permití y cómo escogí hacer las cosas distinto en esta categoría, en este aspecto de incertidumbre, en este aspecto de estoy esperando respuesta y es algo en lo que estoy trabajando y quiero, versus cómo lo había venido haciendo anteriormente. Y es parte de lo que quiero compartirles el día de hoy, porque si se identifican con la manera como yo he venido haciendo las cosas desde siempre, que es una vez que ya yo tenga todas las respuestas y toda la información y plan A, plan B, plan C, plan D, allí es que empiezo a accionar, ahí es que empiezo a tomar pasos, ahí es que empiezo a moverme. Y no digo que no funcione, pero esta vez, como siento que fue o sigue siendo un periodo en donde no era una sola situación de incertidumbre, no era un solo aspecto en donde estaba esperando una respuesta, sino prácticamente todos los aspectos importantes de mi vida se movieron al mismo tiempo, y es esperar respuesta de todo al mismo tiempo, esperar certeza de todo al mismo tiempo. De repente fue el, ok, esto se está volviendo un poquito insostenible si yo lo sigo manejando de la forma como normalmente vengo haciendo las cosas, que de nuevo es, tengo que tener todas las respuestas y toda la información. Aquí la vida me estaba poniendo este challenge de muy seguramente no te van a llegar todas las respuestas al mismo tiempo, y aún así tienes que tomar decisiones y tienes que dar ciertos pasos en algunos de estos aspectos, independientemente si tienes las otras respuestas o no. Y para mí ese ha sido el gran challenge de lo que va del 2025, que no es, ok, tengo esta situación en particular, vamos a decir tema mudanza y vivienda, que es algo que mucha gente ahorita se puede identificar. Prácticamente todas las personas que conozco en mi entorno, a mi alrededor, se están mudando de
la casa al frente, o de vecindario, o de ciudad, incluso de país. Y creo que es algo en lo que todos nos podemos relacionar. Muy seguramente aquellos que estén viendo o escuchando este episodio por lo menos una vez en su vida se han mudado. Entonces, más o menos, digamos, todos nos podemos entender en ese contexto. No era como quizás cuando, ni siquiera, iba a poner el ejemplo de cuando me mudé la última vez, pero curiosamente la última vez que me mudé, también había un poco de incertidumbre. En ese momento era tema mudanza y tema trabajo y tema mudarme por primera vez con mi pareja. Entonces ya me estoy dando cuenta que no es la primera vez, pero en ese caso era mucho el necesito todas las respuestas y lo hago de esta manera y hasta que yo no tenga certeza, no me muevo, no digo, no nada. Aquí fue el, ok, normalmente yo me empezaría a mover y accionar cuando yo tenga todo seguro y bajo control, entre comillas. Y esta vez fue el, ok, tengo que dar pasos y tengo que accionar porque no tengo necesariamente el tiempo a mi favor y no me puedo quedar aquí paralizada. Y la manera como yo empecé a accionar o lo que yo empecé a aplicar en este contexto específicamente fue, ¿qué tal si por una vez en tu vida actúas como que ya tuvieras esa respuesta positiva, como que ya tuvieras la certeza, como que ya eso está garantizado y es tuyo? Y yo sé que esta temática la hemos llegado a escuchar anteriormente, sobre todo con el tema de manifestación, de cuando vayas a manifestar o decretar algo, hazlo como que ya lo tienes, en presente, como que ya es tu realidad. No lo hagas tanto como un deseo de algún día, cuando, vamos a decir en este contexto, tenga el apartamento de mis sueños y me pueda mudar, entonces voy a hacer esto. Es como que no. Usted actúe como que ya ese apartamento es suyo, ya firmaste los papeles, ya tienes las llaves en mano, ya estás decorando todo, ya eso está garantizado. Y para alguien que por años ha sido medio bastante control freak, que de nuevo, quiero tener todo controlado, todo establecido, saber qué es lo que va a pasar, tener todas las respuestas, o sea, al punto de, para tratar de llevarlo a otro contexto, otro ejemplo. Eh, Soy el tipo de personas que de repente ve la serie y apenas termina el episodio ya yo tengo que ver el trailer de la próxima semana porque ya yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Como ese nivel de cositas que quizás es insignificante, esa misma lógica aplíquenla a todo. Entonces, para mí, que de nuevo tengo tanto tiempo accionando de esta manera en que necesito tener toda la data, tengo que tener toda la información y todas las respuestas y todo claro para yo poder accionar, decir que esta va a ser la nueva manera en que voy a actuar con algo tan importante para mí, como lo es el tema hogar, como lo es el tema mudanza, fue bastante, fue bastante. No fue algo que yo les pueda decir como que sí, me lo dije de buenas a primeras y listo. Empezamos a accionar así. Me costó trabajo, pero yo siento que ha sido parte del aprendizaje que me está dejando este año y esta experiencia de el colectivo de incertidumbre y dudas y de no saber qué es lo que va a pasar. Que si lo llevamos a la realidad, así es la vida. Realísticamente, nosotros no sabemos qué va a pasar en un año, en 5 meses, en una semana, mañana, incluso hoy mismo. En la clásica frase de hoy estamos, mañana no sabemos, que suena un poquito tétrica, pero hay una realidad detrás de ello y es el hecho de que no podemos controlar y no vamos a saber hasta que suceda. ¿Qué es lo único que tenemos cierta certeza o cierto conocimiento? Lo que está sucediendo en este momento. En este momento yo estoy en mi casa grabándoles este episodio de podcast. En este momento yo estoy viendo que el clima está de cierta manera o hay un poco de sol. Yo solamente te puedo hablar de la hora y en cierto sentido de lo que ha sido, del pasado. Pero el futuro, y entiéndase como futuro todo lo que no sea en este momento. Futuro no tiene que ser 5 años en adelante, puede ser de nuevo hoy en unas horas, mañana en una semana. No lo vamos a saber. Y cuando uno empieza, o por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a poner en práctica este mindset de actúa como que ya lo tienes, para mí fue empezar a romper o continuar trabajando con romper un poco este patrón de querer controlar todo, de querer tener todas las respuestas, porque sí, suena maravilloso, sería fantástico ya saber exactamente qué es lo que va a suceder en cada aspecto importante de nuestras vidas, pero no funciona así. Y muchas veces yo también he llegado a reflexionar de si yo supiera exactamente todo lo que va a pasar de aquí hasta mi último día, le quita un poco de emoción a la vida misma, le quita un poco de emoción a
esa incertidumbre y qué va a pasar. Y es entender también que nuevamente la incertidumbre no necesariamente tiene que ser negativa. No tener el control no tiene que necesariamente ser algo negativo. No tener todas las respuestas no tiene que necesariamente ser algo negativo. Y es parte también de ese trabajo que yo he estado haciendo, de entender de que es sencillamente entregarte a que así es la vida, que no lo vamos a saber todo, que controlamos prácticamente nada. Y aún así, cómo tú decides accionar, aún así, cómo tú decides vivirte esa experiencia de una manera que no se sienta pesado, no se sienta como una preocupación constante, sino que por el contrario, sea como lanzarte a esta aventura de, aún sin saber necesariamente cómo va a salir todo y cuáles son las respuestas que voy a obtener o qué es lo que va a pasar, yo igual acciono, yo igual me lanzo, yo igual lo intento. Y eso fue parte de lo que yo empecé a aplicar con el tema del apartamento. Ya por aquí, por allá yo les he estado contando un poquito de esto. Básicamente la idea ya venía dándose desde hace un tiempo de la posibilidad de quizás mudarnos este año, pero era algo así como que lejos. No estábamos haciendo una búsqueda activa, no era algo que estaba necesariamente en los planes, pero fue así como que puede ser. Lo que yo siento que llevó a que tomáramos esta acción y que empezáramos a trabajar en pro de ha sido la acumulación de diferentes conflictos y situaciones que ya después adentraré en ello en su momento, en este apartamento actual. Y para mí fue una de esas situaciones en donde todos a mi alrededor pueden ver que es hora de cerrar este ciclo y yo estoy aquí como que todavía no. Ya yo les he contado que tenía un poco de resistencia a la idea de la posibilidad de ciertos vecindarios, de ciertos cambios, porque para mí era verlo desde el no necesitamos más que lo básico, esto quizás se sale un poco de nuestro budget, cuál es la necesidad, aquí estamos bien. Y definitivamente también ha sido entender que las decisiones de vida en general, pero vamos a decir en este contexto específico, no tienen que venir necesariamente de una crisis o no tiene que venir necesariamente de algo malo. En este caso sí lo empujó un poco, que las cosas no estaban saliendo acorde a lo que pensábamos y para ponerlo en líneas muy simples, si uno está pagando por un servicio, o vamos a decir en este caso una vivienda, hay un contrato, hay un acuerdo de, ok, ustedes pagan esto para recibir A, B y C. Y cuando no estás recibiendo aquello por lo que sigues pagando y sigues estando allí y sigues haciendo las cosas bien, es como aquí algo tiene que cambiar. En resumidas cuentas, intentamos por todos los medios solventar estas situaciones, intentamos ver cómo de alguna manera podíamos arreglarlo para seguir viviendo acá. Ya son 7 años para nosotros aquí, es prácticamente la mitad de mi vida en New York ha sido en este lugar y es una de esas cosas que no había entendido al 100% la importancia de este lugar en mi vida hasta ahora, hasta que me senté a pensar en todas las vivencias y todo lo que conlleva este hogar. Para mí fue la primera vez que de alguna manera viví no con familia o no con algún representante o un mayor de alguna forma responsable de mí, sino que era ganar un poco más de independencia. Si bien no fue que me mudé sola, pero era una transición a ya no tengo una figura paterna o una figura adulta a quien de alguna manera responderle, gano independencia y al mismo tiempo era dar un siguiente paso en mi relación con quien hoy es mi esposo, pero en ese momento éramos novios. Era como vamos a medio que jugar a ser roommates. Cada quien también está saliendo de un contexto en donde ahora estamos ganando mayor independencia y es ver, bueno, cómo nos llevamos compartiendo un hogar, compartiendo responsabilidades como cuentas, como el cuidado de la casa, como todo lo que conlleva vivir de forma más independiente. Fue o ha sido el lugar en donde literalmente me casé en este espacio y ya después yo les estaba grabando bastante contenido modo blog y ya después les mostraré cada esquina de cada área de este hogar. Pero para mí fue el finalmente entregarme a la idea de esto es para mejor y quizás no era lo que tú tenías proyectado o tú tenías planificado, pero ¿por qué no? Ábrete también a la posibilidad de que este nuevo capítulo de tu vida puede ser emocionante, puede estar lleno de vida, puede estar lleno de tantas oportunidades. Deja de pensar en chiquito o deja de pensar en, bueno, pero esto cubre lo básico y es ¿por qué no querer más? Y ¿por qué no sentir que te mereces querer más y que tienes el acceso a ello y que puedes con ello, puedes sostener este nuevo nivel? Entonces ha sido un poco como ese trabajo interno de
romper con ciertos patrones y ciertas creencias que traía conmigo desde hace mucho tiempo. Ya no verlo desde cubrir las bases, sino querer más, saber que lo merezco y que puedo sostenerlo. Y al mismo tiempo, en el contexto del control, fue el, ok, vamos a hacer bien de Lulu y vamos a entregarnos a esta nueva manera de hacer las cosas. Es como si tanta gente lo aplica y si tanta gente lo dice, algo de eficacia tiene que tener. Entonces, ¿qué pierdo con intentarlo? Y también en ese contexto es cuando aplico o he aplicado el peor de los casos. Para mí es una herramienta que me ayuda. Yo sé que hay muchas personas que prefieren verlo por el mejor de los casos y creo que debería ser la manera favorable o mejor de hacer las cosas, pero para mí mi automático, y creo que el de muchas personas es, ok, pero en el peor de los casos, ¿qué es lo que ocurre? Y eso nos ayuda a ver como que el fondo de todo y cuando te das cuenta de que, ok, no es tan terrible, no me voy a morir de eso, empiezas como que a atreverte más. Entonces, en este contexto para mí fue, ok, si yo empiezo a aplicar la de esto ya es mío y confío y acciono y actúo como que ya me pertenece y no se llegará a dar. ¿Qué es el peor de los casos? ¿Qué es lo más catastrófico y terrible que puede suceder en este escenario? Y para mí era, bueno, no conseguimos el apartamento que queremos, tenemos que seguir buscando, no nos llegan a aprobar y a lo mejor tenemos que renovar contrato acá. Ya venimos teniendo diferentes conflictos, pero no es necesariamente como que un conflicto terrible o algo con lo que no podamos vivir. Y de repente la cosa no se vio tan terrible y fue como, el riesgo me vale la pena. Me vale la pena intentar esta nueva manera de hacer las cosas a ver si funciona. Y literalmente desde hace como, vamos a decir, un mes y algo, que fue la vez que fuimos a ver diferentes apartamentos en un área, en un edificio. Yo sé que estoy siendo súper general y nada específica, pero ya después les echaré todo el cuento completo. Ahorita estamos como a mitad del proceso, pero fue el, ok, vamos literalmente a esta zona que nos recomendaron, a este edificio que nos recomendaron, a ver estos apartamentos y fue como, wow. Porque además, y creo que se los llegué a comentar en un episodio anterior, la primera vez ever que fuimos a ver apartamentos con la idea de posiblemente mudarnos fue a principio de año en otra área, literalmente en otro estado, pegado a New York, pero ya no era New York. Y para mí era el, ok, esto cumplió la función de permitirme ver qué hay más allá y qué es posible y qué está disponible para mí, pero está un poquito lejos. Yo quiero todo esto que este lugar me ofrece, pero más cerca. Y siento que lo puedo conseguir. ¿Y qué creen? Se logró, porque cuando nos llega esta recomendación de este vecindario, este edificio, este tipo de apartamentos, era exactamente lo que yo pedí. Fue el, ok, creo realmente que es posible conseguir esto que yo quiero, pero en otra zona un poco más cerca, y fue exactamente lo que se dio, y para nosotros fue el, ok, vamos a hacerlo, vamos a dar este paso, vamos a aplicar. Y yo diría que unos días incluso antes de aplicar, para mí fue empezar a mover ciertas cosas que independientemente si esto se daba o no, o sea, si llegábamos a el peor de los casos, eran acciones en positivo y eran acciones que no iban a impactar de una manera negativa lo que era el tema vivienda. ¿A qué me refiero con esto? Empezar a de repente ir por diferentes áreas del apartamento actual y ver de, mira, estas son cosas que tenemos rato que no usamos, ¿qué tal si empezamos como a hacer decluttering, donaciones, venta, lo que sea? Y esa fue una de las primeras acciones, en parte pensando en, eventualmente nos vamos a mudar, entonces, ¿por qué no ir adelantando esto? Y yo siento que fue uno de los primeros pasos que se me hacía un poco más fácil para empezar a practicar esto que les digo de, aún sin tener respuestas e información, vamos a accionar como que si ya esto es nuestro. Una vez que terminamos de ver los apartamentos, las opciones, y fue como, ok, vamos a hacerlo, todavía estábamos esperando otras respuestas que están directamente ligadas a nosotros poder mudarnos, cosa que incluso en este momento todavía eso está medio en proceso. Pero aún así, continuamos el accionar de, ok, si nos llegamos a mudar para este lugar, si nos aceptan, estamos viendo, por ejemplo, el tema del espacio, hay ciertas cosas que no nos vamos a poder llevar, ¿qué tal si empezamos a ponerlas en venta? Hay ciertos muebles que vamos a querer algo distinto, algo nuevo, algo que se acople a este nuevo espacio, ¿qué tal si vamos a IKEA a darnos idea? ¿Qué tal si empiezo a pensar un poco en la decoración de este nuevo hogar y empiezo a jugar con Pinterest y armar boards? Y esos fueron algunos de los pasos que yo empecé a dar. Al principio sí reconozco que fue un poquito desligada a
esta idea de ya es mío, pero era una forma de empezar a acercarme a ese mindset. Era una forma de empezar a dejar atrás el patrón de yo tengo que tener todas las garantías antes de siquiera empezar a ilusionarme con una idea, sino déjame empezar a jugar con esto. Y por eso les digo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero sí siento que hay ciertos pasos que podemos empezar a dar para trabajar un poquito esa idea de querer controlar todo y tener todas las respuestas para accionar, de alguna manera quedándonos paralizados, ese parálisis por análisis, y en lugar empezar a accionar de cierta forma, y yo creo que este puede ser un buen primer nivel de esto es algo que pudiera estar haciendo en este contexto independiente si me mudo o no. Hay ciertos muebles que ya sabíamos que queríamos cambiar, hay cierta ropa que ya sabíamos que queríamos donar, hay ciertas cosas que teníamos aquí literalmente agarrando polvo, que es como o lo puedo regalar o lo puedo vender o puedo hacer algo con ello y no va a afectar el si nos mudamos o no. Nos ayuda si se llega a dar esto de la mudanza, porque es ya ir adelantando el trabajo, pero aún si no, era algo que igual queríamos hacer. Y esa sería una recomendación que yo les daría si en este momento hay uno o varios aspectos de su vida en donde se encuentran en este contexto de no tengo la información, no tengo las respuestas, estoy medio paralizada, pero igualmente tengo que accionar. Empiezan a pensar en ciertos pasos que independientemente si eso que están esperando que se resuelva, que se dé la respuesta que están esperando, sea positiva o negativa, se dé o no, ¿cuáles son ciertos pasos que yo puedo dar que independientemente del resultado, esto es algo que me va a ayudar igual, esto es algo que igual ya quería hacer? Y a nosotros nos ayudó en ese contexto. Luego lo llevamos a un siguiente nivel de vamos a empezar a vender los muebles. Y digo un siguiente nivel porque si bien esto pudiera entrar en la categoría de no afecta, independientemente de la respuesta que tengamos, eran ciertos muebles de que si los vendíamos ahora y no teníamos respuesta del apartamento hasta dentro de un mes, podía cambiar un poquito la dinámica. Hablo de repente poner en venta la mesa del comedor y es como, bueno, si me la quitas, ya en teoría no tengo dónde comer, aunque nosotros pocas veces comemos allí, si les soy honesta. Pero si de repente tenemos invitados, como ha sido el caso en las últimas semanas, en los últimos días, es como, ese es el espacio donde comemos, jugamos, hablamos, nos reunimos. Si de repente yo empiezo a poner en venta la cama, porque ya sé que en próximos apartamentos ese tamaño de cama no entra definitivamente, desafortunadamente, es el hecho de que si se vende un mes antes de la posible mudanza, en donde duermo. Pero era el irle subiendo un poquito de nivel al riesgo, si se quiere, de, ok, ya jugaste el primer nivel, que es como el nivel seguro, el nivel de si vendiste de repente esta lámpara y no te terminas mudando, no te afecta mucho, o sea, no hay gran cambio en tu vida. Pero ya cuando le subes de nivel a voy a vender la cama, voy a vender la mesa del comedor, voy a donar ciertas cosas de ropa o de cosas de casa porque estoy pensando más en que no voy a tener espacio para esto. Sin embargo, ahorita sí lo utilizo, ya es subirle un poquito el riesgo, entre comillas, pero también es acercarnos más a esa mentalidad de confía en que eso es tuyo, confía en que se va a dar, confía en que si no es el apartamento A, es el apartamento B, confía en que si no es la mudanza para el 1 de mayo, va a ser para el 15 de junio, pero es el, de alguna forma, así no sea exactamente como tú te lo estás imaginando, pero sí se va a dar. Y es exactamente lo que empezó a suceder. Cuando nosotros fuimos a ver los apartamentos, al principio era esta idea de, bueno, se puede mudar para fin de abril. Y para nosotros era como, eso es ahorita, eso es ya, ¿será que sí, será que no? Y fue como, bueno, vamos a empezar a movernos en ese proceso, vamos a empezar a llenar los papeles, vamos a empezar a llenar los formularios. Después era el, bueno, ese apartamento que estabas viendo ya alguien más lo tomó porque ya habían puesto una reserva. Y era el, bueno, ok, tengo la fe de que se van a seguir abriendo más. Para mí fue un poco el era casi como que quitar un obstáculo y de repente los demás se fueron aclarando. Fue el, ok, cambié un poquito el mindset a déjame empezar a tomar pasos en pro de, a pesar de que todavía no tengo una respuesta definitiva, y es como que el camino de repente se aclaró. Es como que se me fue haciendo un poco más fácil el confiar en otros aspectos. El, bueno, este no era el apartamento, a pesar de que me encantó y me parecía maravilloso. Se va a abrir otro. Bueno, de repente no se está vendiendo este mueble, vamos a vender este otro o empezar a jugar con las diferentes posibilidades y poco a poco el camino se aclaró y literalmente hace una semana, semana y media, iniciamos la aplicación oficial. Se habían reservado los apartamentos que inicialmente habíamos visto. Teníamos la confianza, en parte porque ya nos habían dicho que hay una posibilidad de que se abra algo más y para mí fue como ver la certeza de eso va a ser así.
Literalmente una semana después fue como, hay estas dos opciones, las veíamos y para mí era como, están bien, pero era como, están bien, pero no es esa emoción de este es. Para mí era como, tengo la certeza de que hay algo mejor. Tengo la certeza de que se va a habilitar el que sí o sí es. Y estábamos como, ¿será que sí? ¿Será que no? También un poquito, de nuevo, tenemos el tiempo encima, tenemos que ya empezar a dar ciertos pasos porque el tema con vivienda, por lo menos acá en New York, y los que se han mudado acá lo sabrán de primera mano, es que tú ves un apartamento hoy y si tú dices, este es, aplica ese mismo día porque mañana puede no estar. O sea, el hoy estamos, mañana no sabemos, literalmente aplica a los apartamentos en renta acá en New York. Se van así. Y para nosotros fue el, ok, es acá, vamos a aplicar, pero yo seguía así como, es que me falta algo. Es como, ese está nice, está chévere, pero siento que viene uno mejor. Siento que viene uno mejor y era así como que vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Y literalmente de lunes a viernes de hace una semana y media estábamos como que, bueno, aplicamos hoy, bueno, pero ya va, pero vamos a preguntar esto, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y eventualmente llegó el viernes y fue como, ok, listo, vamos a mandar la aplicación. Y como yo soy el tipo de persona que soy muy observadora y recuerdo ciertos detalles y llevo como mi listica de cosas, literalmente yo listas y notas para todo, yo sabía más o menos cuáles, casi que me acordaba los números de cuáles eran los apartamentos habilitados en nuestro budget, con las especificaciones que queríamos en ese edificio. Ese viernes, el día que íbamos a aplicar para el que yo decía, bueno, si es este, es como, estoy bien, pero siento que viene algo mejor. 2 horas antes se habilitó el que yo dije, este sí me emociona, este es, y literalmente consultamos y fue como que, mira, se abrió recién, pueden aplicar a él. Aplicamos un viernes y el siguiente miércoles nos dieron la respuesta y para mí fue como, oh my God, o sea, sí se puede, sí se logra, trabajando y accionando de una forma en que confiamos plenamente, así no sepamos si se va a dar, así no sepamos si siquiera es ese apartamento o ese edificio en este contexto de mudanza, pero yo ya estoy accionando como, ya me mudé, ya tengo las cajas desde hace un mes, ya empecé a vender, ya empecé a empacar, ya empecé a botar, ya empecé a donar. Y es como que la cosa se movió y fluyó de una manera que yo no les puedo explicar. Seguramente hay más de una persona que ya aplica esto en su vida y es como, amiga, bienvenida al club. Es tan fácil cuando te permites entregarte, pero para mí, de verdad que fue un ejercicio tan profundo, tan interno, tan sanador, que dije, esto es lo que yo quiero aplicar en el resto de los aspectos de mi vida. Lo quiero aplicar en todo. Y volviendo a esa reciente sesión de terapia que tuve con mi terapeuta, valga la redundancia, justamente le contaba de todo este proceso, todo lo que yo les acabo de contar hasta ahora. Y una de las cosas que ella me decía, y son los 2 puntos que les dije al principio del episodio de, este sería el título que yo le pondría a este capítulo. El primero, una de las cosas que ella me comentó, y de nuevo, son conceptos que no es nada nuevo, no estamos inventando algo caliente acá, pero definitivamente cuando alguien te da el recordatorio con las palabras que son, es como que cala en ti y tú dices, wow, tienes como ese aha moment, o al menos así me pasó a mí. Que ella lo que me decía es que había puesto en práctica lo que es la confianza en la vida. Y de nuevo, suena como, ok, no confía en la vida, no big deal, no entiendo. Pero era el entender, o la manera al menos como ella me lo hizo ver, es que ese en teoría es el estado natural de nosotros como seres humanos, de confiar, de dar la oportunidad, de permitir. Lo que pasa es que, claro, cuando a ti te dicen eso como persona que desconfía, que cuestiona, que necesita saber todo, que busca todas las respuestas, que no, pero yo necesito tener toda la evidencia y toda la data y toda la certeza de que esto sí o sí va a ser así. De repente le dices que no, el estado natural es confiar y permitirte saber que de alguna manera quizás no es como tú lo estás pensando, quizás no es en el tiempo que tú lo buscas, pero se va a dar, se va a dar. Es como, ya va, me estás sacando demasiado de mi zona de confort, de la manera como yo hago las cosas. Es como que esta no es la forma en la que yo opero. Esta no es la forma en la que las cosas funcionan. Pero realísticamente sí es. Y para mí, recibir esa información y recibir ese recordatorio de que como seres humanos, nuestro estado natural, psicológicamente hablando, es de confiar y de permitirnos tener esa fe, si se quiere, en algo externo, en algo fuera de nosotros, en algo que no controlamos, en algo que muchas veces ni siquiera es algo tangible y con evidencia que yo te pueda decir esto ocasiona esto o esto me da la certeza de aquello, llega a ser como un poquito como romper con la lógica. Es como ese, ya va, explícamelo de nuevo. Pero llega a ser así. Y para mí fue la confirmación de
estamos reconectando con la manera de hacer las cosas adecuadamente. Estamos reconectando con volver a ver la luz y sentir fe y sentir ese deseo y esas ganas de que las cosas se den y realmente creer que va a ser así. Es romper con, de nuevo, tener toda la información y todas las respuestas. Mucho de lo que yo he venido entendiendo también es que en diferentes aspectos de nuestra vida no vamos a tener todas las respuestas, no vamos a tener toda la información, no vamos a saber todo y aún así es elegir paralizarte y quedarte allí y dejar que la vida te empuje o tomar conciencia y decidir que aún no sabiendo todo, quieres accionar y quieres moverte y quieres que las cosas sucedan. Y la otra parte de todo esto, que fue una de las cosas que les comenté al principio, es cuando yo le mencionaba a él en el peor de los casos. En ese contexto era un poco más llevadera el afrontar esa posibilidad porque significaba, ok, no vamos a tener la aprobación. Siento que en este contexto fue más fácil porque realmente no fue como que había un único apartamento que era el apartamento de mis sueños, que si no me lo aprueban va a ser desgarrador y me va a romper el alma. Realmente habían diferentes opciones con mismo layout, mismo precio, mismo todo, entonces era como que, bueno, si no es el 525 es el 639 y si no es el 702, entonces es como, hay más opciones y es el, bueno, el peor de los casos, me dicen que no en este, me pueden decir sí en el otro. Y ya está. Cuando hay más opciones se hace un poco más fácil. Pero uno de los ejemplos que yo les puse a mi psicóloga, sobre todo en el contexto en el peor de los casos, tiene que ver con parte de las otras respuestas que estamos esperando. Y yo siento que aquí se pueden identificar muchas de las personas que como yo somos migrantes, que como yo no vivimos en el país que nos vio nacer y de donde somos oriundos. Y todo el mundo que le ha tocado migrar sabe que en ese proceso siempre hay trámites, siempre hay, bueno, tienes este estatus un tiempo y después pasas al otro y no todo el mundo de buenas a primeras es como que, bueno, ya solventé esto y listo. O no todo el mundo lo hace de la misma manera o no al mismo tiempo. No todo el mundo tiene las mismas opciones, no todo el mundo tiene las mismas herramientas y cada quien definitivamente tiene que transitar su propio camino. Y para mí ese ha sido uno de los aspectos más complejos de mi vida, sobre todo en este año que al principio para mí lo veía un poco desde la negatividad, lo veía un poco desde el vaso medio vacío y aquí me sincero bastante con ustedes, porque para mí era verlo desde el ya quisiera tener cierto estatus y cierta estabilidad que veo que a otros se les da con tanta facilidad y ligereza y es como, ¿por qué a mí no? Y estaba muy estancada en ese aspecto casi de víctima, de pobrecita yo. Y cuando empiezo a aplicar esto que les digo en otros aspectos donde se me hace un poco más fácil fue el, ok, ¿qué tal si aplico algunos de estos pasos y herramientas en este aspecto de mi vida que tanto peso tiene en mí? Porque tanto peso le he dado y tanto peso le he permitido que tenga en mi vida en general. Y cuando yo le digo que me senté a pensar en el peor de los casos, uno, me ayuda a que no soy la única en este paquete, porque de nuevo, como les comenté antes, ahora vivo con quien es mi esposo y todas las decisiones importantes de vida las tomamos en conjunto. Ya no soy solo yo, ya es qué nos conviene a los dos, qué podemos hacer los dos, qué pasos podemos dar, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas en común. Y una de las cosas que personalmente a mí me ayudó y siento que a él también, cuando nos sentamos a ver ok, nos vamos a mudar, hay que tomar esta decisión. Y han sido diferentes decisiones este año, no solo con el tema mudanza, ha sido también con el tema negocio, que ya eso se los he contado en otros episodios. Fue el empezar a invertir en un negocio, fue el empezar a pensar en cerrar el capítulo de este apartamento, fue el empezar a ver las opciones de a dónde nos vamos a mudar si nos mudamos. Y son diferentes cambios en nuestras vidas y es ok, estamos tomando decisiones en base a todo esto, mientras al mismo tiempo estamos esperando respuestas de un estatus. Estamos esperando respuestas de un trámite legal. Y es no saber qué va a pasar con eso y aún así tener que movernos. Y algo que nos ayudó fue el sentarnos a tener justamente esa conversación de el peor de los casos. ¿Cómo se vería eso? Y en nuestro contexto personal, desglosando todo y viendo nuestras diferentes opciones, y quiero que se queden con la palabra opción porque es algo muy clave en esta conversación, fue el ver de que, ok, el peor de los casos que nos podemos imaginar, con las opciones que tenemos y en el contexto donde estamos, ni tan terrible. De repente lo vemos como, bueno, si esta llega a ser la opción que tocó, mira todas las posibilidades que podemos tener acá. O sea, fue también quitarnos el qué triste, qué terrible, cómo va a ser que esto sea lo único que nos quede y de nuevo, verlo desde el victimismo a esto puede ser una oportunidad.
esto puede ser una expansión, esto puede ser una aventura, esto puede ser algo novedoso, le quita un poco el peso y lo terrorífico y la culpabilidad, si se quiere, porque es algo que yo también sentí mucho y se lo comenté a mi psicóloga, de sentir de que si las cosas en cierto aspecto no se dan es porque yo hice algo mal, es porque no me correspondía, es porque fallé. Y cuando en este tipo de contextos nos ponemos a pensar en que sí va a haber cierta parte de la situación, de la solución o del camino que está bajo, si no decirlo bajo nuestro control, al menos en nuestras manos. Hay ciertos pasos que tenemos que tomar, hay ciertas acciones que tenemos que tomar. Por eso yo digo que a veces el manifestar solamente no es suficiente. Está bueno que lo hagas, manifiesta, reza, decreta, escríbelo, pero también acompáñalo con acciones. Volvemos al contexto del apartamento. Yo puedo manifestar y desear y tomar todas estas acciones que ya les he contado como que ese apartamento es mío. Pero la parte donde yo también tengo que accionar es buscar apartamentos, mandar aplicaciones, el averiguar, todos estos pasos tangibles que hay que dar. El apartamento no me va a llegar, no me va a caer del cielo. O quizás a algunas personas les funcione, pero en este contexto la manera como yo lo veo es equilibrar un poco las dos o trabajar un poco ambas partes. La parte tangible, la parte de acción, la parte de qué me corresponde a mí y qué puedo hacer yo en este momento para acercarme a ese objetivo y combinarla con la parte un poco más espiritual, un poco más de fe, un poco más de confianza. Una no reemplaza a la otra y hacerlo todo solamente con una de las dos opciones no es que no te garantice las cosas, pero siento que dificulta un poco más el camino o hace que las cosas se tarden. En este contexto, cuando yo me permito entender qué está bajo mi responsabilidad y qué son cosas que yo puedo hacer y entender que ya las hice, ya los pasos que puedo tomar ya los tomé, ya las acciones que podía tomar ya accioné, ya hice, ya tomé los pasos, ahora, ¿cuáles son los aspectos o cuál es la parte que ya es ajeno a mí? ¿Y qué puedo hacer en ese contexto? Y para mí, en ese contexto es apoyarme en la fe, apoyarme en confiar, apoyarme en decretar, apoyarme en manifestar, en sentirlo como que ya es mío, sabiendo que es la parte en donde yo no puedo hacer nada. Y verlo desde una manera no tan catastrófica, y aquí es donde viene la parte del rebranding. Cuando yo entiendo, en el contexto de el peor de los casos, que no es algo que sea mi culpa, entre comillas, porque yo accioné de la mejor manera posible y puse todo de mí, este tipo de respuestas, sea positiva o negativa, es algo que yo no soy la que la está dando alguien más. Si a mí me niegan un apartamento, si yo dando todo lo necesario para una aprobación y por la razón que sea, los responsables de brindarte ese espacio te dicen que no, no es culpa tuya, no es algo que tú hiciste mal, eso es lo que esta persona o este ente o esta organización determinó. Es lo mismo para cualquier otro aspecto. Si tú de repente aplicas un trabajo y estás calificado y diste los pasos de submití mi currículum y fui a la primera entrevista y fui a la segunda, hice el follow-up y todo y no lo consigo, no significa que es mi culpa que yo hice algo mal. Por allí consiguieron a alguien que está mucho más calificado. Tú no puedes cambiar eso. Es el hecho de que, mira, de repente pensaron que no eras la mejor opción para esto, o de repente llenaron la vacante internamente, o de repente ese trabajo ya lo quitaron, porque también sucede así. Es el quitarnos un poquito ese peso y esa culpabilidad. Y yo definitivamente lo tuve que hacer, y en este contexto, uno, me ayudó reconocer dónde está mi responsabilidad o dónde no. Dos, es también hacer la separación de ok, esto es lo que sí está bajo mi alcance o bajo lo que yo debo hacer y lo que no, y cómo balanceo ambos mundos. Y en el contexto específicamente del peor de los casos, lo que mi psicóloga me invitó fue hacerle un rebranding. Y vuelvo al punto de las opciones, porque para mí yo le decía, bueno, en este contexto tenemos la opción A es esta, la opción B es esta, y si no, bueno, está el peor de los casos, que no es tan terrible. Y ella lo que me hizo ver fue, ¿por qué en vez de llamarle el peor de los casos, que ya tú misma estás reconociendo que no es tan terrible, lo pones como opción C? Lo pones en esta categoría de opciones y empiezas a reconocer que no estás atada a una sola cosa, sino que tienes opción A, opción B y opción C. Y para mí eso fue tan liberador
El darme cuenta de que no tengo que ponerle esa etiqueta a el peor de los casos, independientemente en el contexto de que estemos hablando. Trámites legales, hogar, trabajo, lo que sea, sino verlo como es una opción más. Quizás es la última opción en tu lista de opciones, pero es una opción. No hay que satanizarla poniéndole la etiqueta de esto es lo peor que puede suceder, porque sigue siendo una opción, sigue siendo algo que a lo mejor no es lo que tú quieres, pero va a seguir siendo un camino a transitar, va a seguir siendo una respuesta que vas a tener. Y viéndola desde un contexto más de opción que de algo terrible, hace que uno se pueda preparar de mejor manera. De nuevo, eso no garantiza qué es lo que va a suceder, pero hace que el camino sea mucho más llevadero. Hace que nos quitemos ese peso de, ay, esta posibilidad de esto tan terrible. Y es, no, no es tan terrible cuando te permites ver que sí te puede brindar esto. En este contexto fue dejar de verlo como si esta es la opción que toca, significa que fallé, significa que no era para mí y pobrecita yo. Y me permitió verlo como esta es un camino que ni siquiera me había permitido ver, que hay la posibilidad, que puedo explorar, que me puede traer nuevas aventuras, nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas vivencias y puede ser la oportunidad más maravillosa de la vida. Aún viéndolo así, no sigue siendo mi primera opción, pero es también a veces el quitarnos de, si yo pienso en el peor de los casos, significa que lo estoy llamando y significa que lo estoy manifestando, entonces es como que no lo puedo ni ver, no puedo brindarle ni tiempo, ni atención, ni energía, porque si yo siquiera me atrevo a ver un poquitico la posibilidad de que eso pueda ser, eso es lo que estoy atrayendo y me voy a tumbar la opción A. Y yo llegué a verlo así, y por eso les pongo ese ejemplo. Entonces, es el hacer un shift del mindset de cómo estamos accionando, de cómo podemos acercarnos más a esa realidad que queremos, aún sin tener todas las respuestas y toda la data y todo 100% confirmado y corroborado y entre comillas seguro. Y añadiéndole a eso, el permitirnos hacer ese rebranding y ese shift de el peor de los casos es este a esto es una opción más. Y que yo la vea y que yo trabaje con ella y que yo la analice y que yo le vea las diferentes caras y me siente con ella y la reconozca, no significa que ahora estoy manifestando esto y ya no se me va a dar la primera opción, sino es ver el abanico de posibilidades que tenemos enfrente. Vuelvo al punto que les mencioné en el episodio anterior de quitar las cosas o dejar de verlas en un contexto netamente de positivo o negativo, bueno o malo, sino estas son opciones, estas son posibles realidades, estas son cosas que pueden suceder. Me permito verle todas las caras y todas las capas. De repente hay ciertas maneras que son posibles que se den así, que no es necesariamente lo que yo quisiera. Al mismo tiempo hay igual de chances que sí se dé lo que yo quiero, pero es quitarle un poquito esa capa tan negativa y tan gris de el peor de los casos, de si yo lo pienso o lo considero, me permito sentarme con ellos, significa que esto es lo que estoy atrayendo y es como que yo misma me estoy obstaculizando el camino. Es verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra cara. Sigue siendo la misma realidad que ya estaba allí, es solo que ahora la estamos viendo de una manera que nos permite navegarlo, que nos permite reconocerlo, que incluso nos permite ver que ni tan mal y que pueden haber grandes oportunidades y experiencias y aventuras del otro lado de algo que en un punto lo vimos como lo más terrible y ahora puede ser otra opción más. Es el conectar con esta idea y permitirnos una perspectiva más fresca, más liberadora. No necesariamente tiene que ser positiva a la enésima potencia, pero es otra posibilidad más. ¿Y por qué no verle la cara y ver qué me puede ofrecer? Entonces, desde viéndolo de esa perspectiva, es algo con lo que me estoy comprometiendo a seguir poniendo en práctica. Ya con el tema mudanza vamos a decir que nos llegó la respuesta que queríamos. Todavía faltan varias semanas para que se dé eso y yo siento que por eso todavía no estoy como freaking out y paniqueando de tenemos que accionar ya. Lo estoy llevando a mi ritmo, lo estoy llevando despacio, sin prisa pero sin pausa. Creo que es la mejor manera de definirlo. Y al mismo tiempo me estoy abriendo a aplicar esa misma estrategia que apliqué en este ejemplo puntual muy importante para mí en otras áreas de mi vida. Es el abrirme a las posibilidades, es el entender de que no tengo que tener todas las respuestas, no tengo que tener toda la información, no tengo que tener toda la data y garantías para yo poder accionar, para yo poder tomar pasos. Es abrirme a la incertidumbre, no desde verla como qué terrible no tener información, sino
voy a navegar este espacio en blanco, es como un lienzo, es como, no sé cómo se va a ver al final, no sé qué colores voy a utilizar, no sé qué técnica me va a provocar, pero me abro a las posibilidades, me abro a déjame ir pintando con diferentes colores, diferentes trazos, diferentes métodos y ver qué sale. Por allí termina saliendo algo fantástico que no hubiera podido llegar a eso si no me abría a la posibilidad. Por allí termina siendo un camino que llegamos al fin y decimos, esto no es para mí, pero me dio una respuesta. Pero es el hecho de que no voy a llegar a ninguna de estas soluciones, opciones, posibilidades o respuestas si yo no me permito abrirme a que hay algo más allá. Aún sin certezas, aún sin cosas tangibles, aún sin una garantía. Pero es permitirnos ver la vida en general desde esa perspectiva de aventura, de apertura, de cosas nuevas y de vamos a ver qué sale aquí. Es lanzarnos al vacío, es tener fe de que de alguna forma las cosas se van a alinear y es volver a confiar en la vida. Así que espero que este episodio sea una invitación para abrirnos un poco más a las posibilidades, hacerle ese rebranding a el peor de los casos, si como yo también eres el tipo de persona que de alguna manera te ha ayudado a verlo desde esa perspectiva, quizás también abrirnos un poco a verla desde la perspectiva de el mejor de los casos y entender de que si acompañamos ese accionar y pensar y decretar y manifestar como que algo es nuestro, con la responsabilidad de aquellos pasos que sí van de mi lado, que no se los puedo dejar a alguien más o al universo o a Dios, en parte también sí, pero es el acompañarlo con pasos tangibles de cosas para las que nosotros somos responsables. Siento que hay muchas más chances de que las cosas se den y se alineen. Quizás no exactamente como tú quieras, pero definitivamente va a ser de la mejor forma posible para ti y para esa situación que estás atravesando. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.